Afirmé tener 5 años de experiencia, juntando becas, prácticas y voluntariados fantasmas. Manejo estrés como manejo PowerPoint, con plantillas ajenas. Hoy, en el cubículo del Godinato, nos acompaña Marisol García, psicóloga con más de 15 años de experiencia y una mirada superhumana y aterrizada de la vida. Bienvenidos al episodio 5 y bienvenidos a este podcast donde la vida laboral se mira con honestidad, humor y un toque de corazón. Con todo y llora nalga. Pues hoy vamos a hablar de ese arte milenario que significa redactar un currículum. Media cuartilla de verdades, 3 de exageraciones y una pizca de, pues, si no me preguntas, no es mentira. Prepárate para reír, reflexionar y quizás cambiar esa parte de tu CV que dice manejo de estrés, ya que sabemos que tú y tu gastritis no lo tienen controlado. Porque aceptémoslo, en el CV todos somos bilingües, líderes natos o somos expertos en algo que aprendimos ayer en Google o ChatGPT nos dio. Y claro, hoy vamos a revelar esas mentiras que no pasan desapercibidas, sino hasta una entrevista de trabajo nos consigue. Pues mira, vamos a dar la frase que conecte con el tema de hoy. Claro, todos recordarán la película de Star Wars, El Imperio Contraataca, ¿no? Sí, claro, sí. Para todos nuestros fans de Star Wars que nos escuchan. Tenemos una frase ahí que dice, es truco y es un truco o tú eres el engañado, ¿no? Esto es precisamente alusivo a los CVs, donde, digamos, todo suena muy bien hasta que el reclutador 20 minutos después descubre que no sabes ni siquiera lo básico del puesto. me suena a varios, que mi vida laboral completa. O no 20 minutos después, luego cuando ya estás todo en el proceso, descubres, o ya estás dentro y te descubren, ¿eh? Exacto, y bueno, Nuestra invitada del día de hoy, como ya la vieron, ¿Ya hablé antes? Nos acompaña Marisol García. Pues lo que pasa en el CV no siempre se queda en el CV porque se convierte en un chisme de oficina. Porque todo el mundo sabe que las mentiras laborales siempre encuentran su camino hacia la cocina. Y claro, todos sabemos que las exageraciones ayudan a que creamos en ellas, ¿no? Y todo esto se pasa de boca en boca en el chismecito de la hora de la comida o bien entre amiguitos, ¿no? Pero después ponemos a prueba nuestras habilidades y descubrimos que somos una falsedad total. Yo quisiera iniciar con una historia que data ya por el año 2019. Yo estaba recién salidita de la reestructuración que habían hecho en la Secretaría del Trabajo. Imagínense. Hace como un sexenio. Y entonces yo estaba buscando trabajo y ya habían pasado como 6 meses. Y entonces en esa época todavía no estaba tan estandarizado que existieran estos coaches de carrera. Y entonces los últimos 3,500 pesos que me quedaban los utilicé para contratar a uno de estos coaches. Y él me dijo, no te preocupes, yo te voy a preparar el currículum, ve y tómate la fotografía corporativa y te voy a enseñar a utilizar LinkedIn y OCC como se debe. Y sí, en efecto cumplió, pero él fue el que elaboró mi currículum. Y entonces cuando yo lo estaba leyendo, de pronto leí una palabra que de verdad en ese momento pues dije, no sé de qué me está hablando este personaje en mi CV, pero si dice que con eso voy a conseguir un trabajo, pues vamos a ver. Entonces esa palabra era compliance. Y esto es importante porque lo voy a contar lo que pasa meses después. Este truquito, no sé si ya cambiaron el algoritmo de OCC o qué haya pasado, pero él me decía que yo tenía que estar constantemente modificando todos los días para salir en las primeras búsquedas de los reclutadores. Y de pronto, como por allá de octubre, la reclutadora de aquella empresa, pues no tenía ni idea tampoco de lo que era el compliance. y era un puesto de nueva creación, entonces para ella fue como, ¿cómo busco a la persona, no? Uh-huh. Y la organización era nueva en esos temas. Entonces, ella tiene poca experiencia en puestos así. Yo estoy haciendo como que, pues, este cuate dice que yo sé hacer, pues intentémoslo. Y sí, hicimos match, ella buscándome y yo buscando trabajo. Y así empecé. Cuando llego y me dicen, bueno, es que esto es todo lo que tienes que hacer, eran cosas
que sí tenía una idea de cómo se tenían que hacer, pero yo dije, me tengo que poner a estudiar. O sea, sí, mi currículum, de cierto modo, había mentido de cierta manera. Sí había encontrado trabajo como me prometió el coach de carrera, pero era a costa de haber puesto, exacto, de haber puesto esta palabra. Y entonces llegué y afortunadamente, porque por algo tenía yo que llegar ahí, aprendí muchísimo con un despacho externo que justamente ve estos temas de compliance y políticas de integridad. Aprendí muchísimo. Me enseñaron hasta los temas de capacitación, cómo los tenía que dar, qué tenía que hacer, y puedo decirles, bueno, esa persona que estuvo en acompañamiento conmigo, que le agradezco muchísimo todo lo que me enseñó, porque considero que lo hizo bien, porque ya lo hice mejor en mis siguientes trabajos. Un tip: si ya mintieron o les pasó como yo, que pues ya estaban en la situación, pues estudiarlo. De verdad que yo me metí a todos los cursos que daban los fabricantes de esos temas relacionados al tema de integridad. Me puse a estudiar, hice, y hoy puedo decir que sí soy especialista en la materia, pero fue a raíz de esta situación que me ocurrió en mi CV. Ahorita que lo estabas contando, precisamente es algo que hacen muchas personas, ¿no? Que intentan como investigar, o sea, porque lo hacen desde la investigación, porque hasta me ha pasado cuando hacen no nada más en el currículum, hasta cuando hacen sus test proyectivos, yo ya investigué, ¿no? Que poner arriba la figura humana y que ponerle una línea, y entonces, o empiezan a investigar tanto que se termina siendo no tu currículum, ¿no? Entonces, ahorita que me lo comentas, no es la primera vez que pasa. Y luego, dentro de mi experiencia, sí me ha tocado personas que o realmente dicen, no, es que esta era una copia del currículum de un amigo y se les quedó el nombre, no se les quedó la edad, ¿no? La edad. Tienen 22 y edad 37. Exactamente, que no coincide, o, ay, no te lo mandé. No te mandé el que ya había, el que había modificado. Entonces, realmente a veces queremos hacer las cosas tan perfectas, queremos buscar, pero queremos acoplarnos a lo que nos dicen los demás o lo que hacen los demás para que nos puedan contratar. Y nos pasa eso. Y sí, o sea, yo creo que parte de como quererlo adecuar a que el reclutador diga, wow, la eminencia, o diga, voy a contratar a alguien que cumple todas mis expectativas, es decir, tengo que cubrir con todo esto, aunque, como tú dices, no tengas ni idea de las actividades. Después hubo una auditoría que nos hicieron, ya había pasado un año después de o sea, yo me puse a estudiar porque, ya mentí, ya estaba en la situación, que al año siguiente uno de los proveedores que nos auditó nos felicitó, y la verdad es que eso fue, uno trabaja en equipo, tanto del despacho externo como con el área de calidad y otras áreas que estuvimos ahí. En ese entonces nos felicitó el que era mi jefe. Entonces, la verdad es que, pues sí, ya mentiste, pero pues ponte las pilas. Hay gente que desafortunadamente miente y así se queda, y es tan evidente en su día a día en la oficina, que es ahí donde ya se descubre y donde ya es como, este cuate no sabía de esto. Y justo por eso existen los periodos de prueba, ¿no? Porque esos 3 meses es como de wow, pero creo que ahí es contraproducente, ¿no? Tanto para el reclutador, porque se pone en tela de juicio como su criterio para la contratación, pero ahí es como, digamos, pues si es un buen mentiroso, pues a lo mejor cae, ¿no? Personalmente a mí me da mucho miedo, digamos, meter cosas que no sepa, aunque yo sé que eso te abre como método laboral, porque siento que no podría sostener la mentira ante el reclutador, porque mi miedo es como de, ¿qué pasa si me pregunta más allá? Y quedas hasta mal porque, no sé, a mí me da miedo como que te boletinen y digan, es que miente. Yo veo esta parte de las personas que están ahí, pero también, pues, ya llegando a tu casa, tienes síntomas, hay cosas, ¿no? Como de, wow, ¿qué fue lo que hice? Sí, la verdad es que los primeros 3 meses sí llegué a tener episodios de ansiedad, porque yo decía, es que yo no sé si la voy a armar, porque este puesto no es tanto de legal, es más ser compliance, pero afortunadamente Pero tengo un trabajo. No, y además, ¿sabes cuál era mi miedo? Después de haber pasado 11 meses sin trabajo, evidentemente yo quería conservar ese trabajo. Y a mí el coach me dijo, no, es que tú estás muy... O sea, el coach veía cosas
probablemente, Que no veías. que yo no veía, y por eso también era como, pues no sé, a lo mejor él tenía una visión de lo que yo le había contado, de lo que yo había hecho, en lo que me había desarrollado, y él como que también había sido reclutador antes de dedicarse a esto del coach de carrera, dijo, no, pues esta mujer pues sí la arma, pero en mi cabeza era como de, no, y recuerdo una vez que salí de trabajar, y me llegó una ansiedad tan terrible o sea, de esas que me llegaron hasta el punto del llanto, porque decía, es que si descubren o sea, que yo no sé de esto, pues bye, ¿no? Los 3 meses. Pero afortunadamente sí me puse a estudiar, le eché ganas, y les digo, tuve el acompañamiento de este despacho, y pues la sacamos, sí la sacamos. Tú, Marisol, tú no has visto en una necesidad de mentir o descubierto a algún charlatán. Por supuesto. He inflado, Ajá. sí, porque muchas veces trabajas en equipo, ¿no? Entonces les voy a contar ahí una historia, ¿no? Entonces yo estuve durante mucho tiempo en una empresa, entré muy chiquita, entonces en esta empresa era una empresa militar. Entonces era una empresa donde duré casi 9 años, Órale. ¿no? Entonces en esta empresa, pues sí, o sea, te pasan, pero de repente yo ya estaba, o sea, estaba en operativo y de repente ya me mandan a un nivel enlace, pero tampoco era una gerencia, era como un intermedio, ¿no? Así como inter. Y entonces yo agarré y ya estaba durante esa empresa durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, cuando sales de esa empresa, pues es como que las personas piensan que es lo máximo estar en esa empresa, pero también vives muchísimas cosas. Pero tampoco tenía como el súper liderazgo, pero sí me ponían 2, 3 personas. Pero como te ponen ya enlace, funciones de ese estilo y tu perfil, pero tampoco tenía la super experiencia de estar liderando grupos completos de trabajo. Entonces, cuando me preguntaban o ya me querían dar así como ese tipo de puesto, o sea, era como así, no, sí, líder, ¿no? Líder, no. Manejé puestos, manejé gente, manejé 100 personas, 100 personas, ¿no? Oye, y nada más tenías 2. Y tenía 1, 2 personas a mi cargo y eran operativos o de servicio social. Entonces, sí llegué a decir, sí conozco esta parte. Yo domino muy bien el liderazgo, ¿no? Entonces, sí me pasó en ese entonces. Ya después, cuando empecé con un puesto, pues como dice Lili, ¿no? Empiezas como en esta situación, pues ya a darle. Pero sí, inflado. Es como, siento que es como cuando vas a pescar, ¿no? Echas la carnada y ya si el pez muerde el anzuelo, es como de, pues ahora te toca trabajar. Se ve segura. Pues ya me aceptaron, órale. Ya me aceptaron, ¿no? Te toca una persona que no puedes manejar, un manejo de conflictos, una negociación. ¿Cómo lo hacemos, no? Sin experiencia previa, ¿no? Entonces, oye, manejo de conflictos y así de, no hago nada al respecto. Así de, oye, me está diciendo de cosas mi personal, entonces, ¿cómo le hago? No eres tú la líder, no eres tú. No soy tu papá. Que a veces no, de verdad hay gente que confunde liderazgo con la paternidad y dices, no mamarts, como por ahí de una amiga. ¿A ti no te ha pasado? Es que fíjense que Oski es una persona transparente, de principios muy altos. O sea, la verdad es que uno es yo soy la chica mala de este podcast. Yo creo que a mí se me nota mucho las mentiras. Entonces, no sé. Pues a mí también, pero desde adentro del trabajo. Digamos, en una situación así me pongo a pensar y es como de, ay, es mucho estrés, porque pon tú que a lo mejor es reclutador, porque sí me ha pasado inclusive de lo que yo sé de mi área, me ha pasado que la reclutadora o el reclutador me preguntan y yo los abordo porque esa parte técnica la conozco y para ellos es como de, sí, creo que sí cumples, ¿no? Pero pues todos sabemos que después del primer filtro viene una segunda entrevista, ya sea con tu jefe inmediato o quien sea, y si esta persona sabe, y es como de, ¿y cómo lo vas a abordar? Claro. ¿Sabes? Y sí me da mucho pero choque. no lo hagas, porque sí causa mucha ansiedad. Sí, siento que es al inicio. Sí. Yo creo que en Seven no he mentido, pero a lo mejor para becas sí. A ver, la de la beca.
Oye, no tenía Ajá, piso, no tenía mi techo de techo. lámina. No tengo. Bien, aguas, los que dan becas. Sí, pues sí, porque pues era para que te dieran Estudios la beca. socioeconómicos Exacto. o cuestiones así. En esta sección de El Memo, fíjate Marisol, que el día de hoy tenemos la temática de aquellas verdades donde no siempre digamos, la verdad no siempre te logra conseguir los puestos deseados, sino a veces hemos visto que una mentira te da hasta la oportunidad de una entrevista, ¿no? Entonces, Exacto. vamos a Te abrir dan un puesto de liderazgo. un puesto de gerente a alguien que no tiene nada de habilidades Bueno, no he tenido gerenciales. gerencias, pero sí un puestecito de enlace, ¿no? A veces a la gente se lo dan por antigüedad, ¿no? Así de, pues como ya que estuviste 10 años, la primera pregunta que yo les voy a hacer es que si en el mundo laboral existiera la oportunidad de decir así las verdades en un currículum, ¿cuál sería su habilidad top tipo experiencia en sobrevivir juntas eternas? Pues yo le pondría así como todóloga, superwoman, así de, yo quisiera estar de un lado, de otro, estar aprender un poquito de marketing, finanzas. Yo me voy con esta persona o sea, adaptarme, porque además me gusta mucho conocer a los demás, estar con ellos. O sea, yo sí soy como de esa parte. Yo sí me iría por ahí, o sea, como todóloga, y le pondría. A mí mándenme a todas las áreas. Ah, qué bonito, sí. Sí, un poquito. Digo, es Sí. una mentira piadosa que funcionaría. Así de, yo puedo aprender todo. ¿Y tú, Oski? Cuéntanos. Yo creo que el manejo de trabajar bajo presión, ¿no? Porque es como de, a ver si es cierto que trabajas bajo presión. A ver, tú que eres experta bueno, que has tenido como varios años de experiencia Sí. en áreas de reclutamiento y selección, cuando publican una vacante, ¿a qué se refieren como trabajar bajo presión? La realidad. La realidad. Aquí sin filtros, sin filtros. Échale, Tapando las mentiras. Ay, se están destapando los patrones. Muchas de las ocasiones sí es hasta una red flag para la empresa, no tanto y para que lo pueda ver el candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa mucho que a veces ese puesto es un puesto que ya se fue uno tras otro, porque son puestos que a lo mejor manejan economías, manejan cuestiones muy pesadas, están más tiempo del que tienen que estar, te dicen que es de lunes a viernes, pero tienes que viajar, entonces son puestos muy exigentes. Entonces, sí, la tolerancia a la presión, pues es algo que que tienes que ver el estrés, pero esto ya puede sobrepasar. Entonces son puestos que también yo he visto que ya son puestos que alguien ya se fue a los 3 meses, alguien ya no puede. Hemos a la escuchado que semana. a mí me tocó en la última empresa en la que estuve, que entró a un puesto y al día siguiente, y 2 así les pasó, al día siguiente se iban. Claro, yo estaba en una agencia aduanal, no diré nombres, pero estaba en una agencia aduanal, ya, si me verán por aquí, pero estaba en esta agencia y entonces había exactamente un puesto, nos dividían como para dar vacantes para algunas, para el Perú, para algunas, ¿no? Y a veces te tocaba dentro de la misma, dentro de la misma Ciudad de México, pero dentro del edificio nos tocaba una que ya conocíamos, que era todos era como, no va a durar ni el mes, les duraban los 5 meses y pobre candidato, bueno, más bien ya pobre persona que entraba, era así de, ¿sigues aquí? ¿No? Y le decían cosas así, ¿no? Pero en realidad es que sí, o sea, era un puesto porque era así desde el jefe. O sea, el jefe metía mucha presión, el jefe, a veces ni siquiera lo capacitaba. De lo que ya hablamos en Jefes Tóxicos. Exactamente. Entonces, ese puesto en específico era de esa manera. Entonces, la verdad es que ya decíamos nosotros, ¿no? No va a durar. Era como una profecía autocumplida, que nosotros ya decíamos, ay, este puesto, déjalo ahí, no lo bajes. No lo bajes de OCC, no lo bajes en ninguna plataforma. Es más, ya déjala como permanente. O sea que ya podemos concluir que el manejo de presión o manejo de estrés es una red flag clara de una empresa. Claro, en esta parte, si lo
queremos llamar como y no todos, claro, no te van a poner todo mundo, o sea, tolerancia a la presión, a lo mejor sí puede ser puestos contables, o sea, nos estamos yendo a casos muy extremos o situaciones ya muy extremas, pero sí a lo mejor tolerancia a la presión, sí, porque a lo mejor pueden ser puestos que sí requieran esta parte donde te estén llamando, donde requieran más tiempo de ti, pero ya que explote esa parte al punto de que ya no puedas, te hagan llorar, te sientas mal, te sientas con ganas de hacer esto, de irte de la empresa. Eso ya es otra cosa, Ya es ya no otra tiene nada que situación. ver con tus actividades. Exactamente, Ok. exactamente. Entonces, ¿cuál es la línea entre la tolerancia y la presión? En algún punto de sus entrevistas, ¿les ha tocado que el reclutador diga, ¿tienes problema con que cambie a inglés? ¿Cómo han manejado esa situación? Digo, ¿no les ha vibrado muy rápido el corazón? ¿Se han puesto nerviosos? ¿Empiezan a ser como intermitente, como viendo que la llamada se está cortando? ¿Qué hacen en esos casos? Ok, yo en mi caso sí siempre he sido muy sincera de que no estoy en la parte de inglés ni soy experta en esa parte. Sí he sido muy sincera en eso y en todos Qué mis bueno. reclutamientos que he estado pues han sido muy de totalmente, Nivel ajá, exactamente. Pero sí ha tocado puestos donde yo he visto a compañeras que hacen estas entrevistas y sí me terminan diciendo, ¿no? Las personas se, se ponen muy nerviosas cuando no lo saben y ya en la primera lo descartas. Con 3, 2 preguntas, una pregunta. Entonces, Como el How are you? Why the right one? Guay de Rito. Why the Rito? sí, yo ahí sí, porque ahí siento que yo, pues, ahí sí mientes, ahí sí te hacen la pregunta y yo, ¿what? No, sí, Ok, yeah. sí. ¿No? Entonces, sí, ahí sí yo he sido muy sincera, ahí sí. Ahí sí me vuelvo Oski, ahí sí me vuelvo del team Oski. Bueno, yo la verdad es que puedo decirles que yo sí digo que sé inglés, pues sí lo sé, pero luego me he postulado como a niveles avanzados, o sea, ya como sé uno, y entonces ya empiezan una vez me tocó una donde, o sea, iban las primeras preguntas, ¿no? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Y de pronto, pum, cambió ya cosas más. Y yo así de, pues, o sea, como en las palabras en inglés, y yo decía, necesito, no, español. Y obviamente me decían, bueno, pues lo que pasa es que este puesto, pues sí requiere prácticamente que tú seas casi Nativo. como un nativo. Y yo decía, no, pues es que yo estoy a nivel intermedio. O sea, al principio dije, ah, sí, pues fácil. Todavía creo que le puede contestar Que como tu que. was, que tu were. Cuando, Que tu be. entonces yo todavía, que luego tu vida. Entonces, creo que yo todavía le pude contestar cómo me veía en 5 años en inglés, ¿no? Pero de pronto cuando ya empezó a cambiar a temas más técnicos, skills más especializados, yo dije, creo que no sé inglés. Tu de miau, 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 miau. miau, 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 miau. Sí, exactamente. Sí. A mí me tocó una entrevista donde ni siquiera la vacante decía que necesitabas saber inglés, ¿no? Ah, ok. A mí me pone muy nervioso hablarlo. O sea, lo entiendo a nivel técnico y esa parte, pero hablarlo sí me pone muy nervioso. Digo, en español también ya se han dado cuenta que a veces me pone nervioso. Nos cuesta trabajo. Nos pasa. Pueden ver En que estamos inglés. practicando. En inglés todavía me cuesta mucho. Entonces me hizo como preguntas muy básicas, ¿no? O sea, como de cómo estabas, qué te interesaba del puesto, ¿no? ¿Por qué elegiste la carrera? Y yo tratando de contestarle, pero después me hizo como una pregunta enfocada hacia cómo yo ayudaría a la empresa, ¿no? Y para mí fue como de, mi cabeza empezó a hacer cortocircuito porque empezó a pensar en inglés y mi boca no pronunciaba. Y al final tuve un shock muy, muy fuerte y apagué la computadora en plena entrevista. Y el reclutador todavía muy lindo, la verdad, Sí. me marcó y me dice, oye, Oscar, ¿todo bien? Se interfirió la llamada, ¿quieres intentar mañana? Y yo no, gracias. No, thank you. No, thank you. No, thank you, gracias. Sí, pero me sentí súper mal y yo dije, ay, no, creo que me No hace lo vuelvo a falta hacer. practicar. Ajá. Sí, claro. Dijiste, Sí. ya voy a estar en mis sesiones de Duolingo. Sí, exacto. Desde ahí no he dejado el Duolingo. Pues voy a pasar a la siguiente pregunta que está A ver. muy, muy de moda el día de hoy. A ver. Y es,
que si ustedes han utilizado inteligencia artificial para adecuar sus currículums o sus marcas personales en LinkedIn o cualquier plataforma. Y si es un sí, pues compártanos a quienes nos escuchan, y a quienes nos ven, cuáles son sus mejores prompts. Okay. Yo no he utilizado inteligencia artificial, Iria. No tengo necesidad. Muy bien, La felicidades. Inteligencia natural está sobre todo. Sí he utilizado Para otras cosas. inteligencia artificial, pues es que yo ya soy viejita. Ay, no. Pero entonces a mí sí me gusta más allegarme de cursitos, por ahí sí tengo varios cursillos, cuestiones por ahí, sí soy, o más con una amiga que, ojalá que por ahí me vea Rose, ¿no? Saludos Rose. Ella, por ejemplo, ella se fue a estudiar también en Italia y ella me pasó por ahí hasta una parte de tips, hablábamos sobre esto, ella también está en las áreas de reclutamiento, entonces por ahí me decía esta parte, ¿no? Que hay cosas nuevas o mira este cursillo por ahí. Entonces eso es algo muy, muy bueno, ¿no? También conocer, pero no voy en contra de las IAs. Por ejemplo, ahorita el chat GPT es el más conocido. Es el más conocido. Pues sí, claro, además, a nuestras nuevas generaciones pues les ayuda mucho, ven mucho, pero utilizarlo como una parte para conocer algo está bien, pero volvemos a lo mismo. Cuando te pasó a ti, o sea, te lo está haciendo otra persona, entonces sí le tienes que poner o revisarlo, si vas a hacer el uso de que alguien más te ayude, de que utilices una inteligencia artificial, yo sí estoy acá de la idea que sí lo revises, al menos lo leas. No, obviamente. Quítale la palabra, porque a ti todo lo que te llevó esta palabra, ¿no? Entonces, una palabra me llevo. Y la verdad es que lo agradezco porque sí me gusta más el compliance ahora que el derecho, pero sí, una palabra lo cambia todo. No soy enemiga de las IAs, pero sí sería importante que pudieras, aunque sea leerlo, y no se lo dejes todo a... Porque aparte, cuando haces la evaluación, digo, todas estas plataformas, inclusive OCC o LinkedIn, también ya tienen inteligencia artificial que te ayuda. Es verdad. A mí, la última vez para buscar trabajo, sí lo adecué porque, digamos, no sabía yo si la estructuración era adecuada para los puestos que estaba buscando, que eran jefaturas y gerencias. Entonces era como necesito adecuar a lo mejor ciertas palabras clave que no a lo mejor yo mismo no localizo o no enfoco para que me busquen. Y así fue, o sea, la verdad sometí mi CV a evaluación y ahí te hacen como mejoras, pero no como estructuras, o sea, es decir, en lugar de toda esta descripción, solamente coloca estas palabras clave, te van a ayudar más, y metía las vacantes que me interesaban, o sea, les ponían como de acuerdo a esta vacante, evalúa mi CV, ¿no? Entonces ya te daban como una prox de, ¿sabes qué? Tu CV cumple el 97%, en LinkedIn también te publicas, no sé, llenas tus datos y tus palabras clave y te dice qué afinidad tienes con el puesto que estás solicitando. Entonces eso ayuda bastante como para decir, estoy dentro del mercado o necesito a lo mejor algún cursito para nivelarme y ya está. Y en esa parte está totalmente súper validado porque además también muchas personas hacen su currículum, o sea, pero también quieren como esta parte experta, y sí me ha tocado que muchas personas me dicen, híjole, es que me cobraron esto, ¿no? Entonces, ya también nos puede ayudar muchísimo a costos, a verificar, pero tú lo hiciste y ya lo verificas de cierta manera, ¿no? Digamos que, y esto lo pongo como los mejores prompts, o sea, es una combinación de evaluarte a ti mismo, cuáles son tus habilidades técnicas, soft, blandas, y adicional a eso, puedes combinar entre los talleres presenciales con personas y además la inteligencia artificial. Me parece muy buen consejo para todos los que nos escuchan. Y sobre todo, si van a evaluar su CV, yo creo que igual una persona experta en CVs te diría que lo enfoques de acuerdo al puesto que estás buscando, porque desafortunadamente eso es lo que hacemos mal. Hacemos un CV general y cuando queremos empatarlo con gerencias o con algún puesto de mayor envergadura, entonces es como de,
no entras porque lo pones muy general, ¿no? O sea, entonces a lo mejor un puesto operativo a una gerencia te piden más cosas estratégicas o habilidades sobre todo a un puesto operativo, ¿no? Que es algo más técnico. Entonces, si no, a lo mejor tú ya hiciste talleres, hiciste diplomados, pero no logras enfocar tu CV a esto, entonces te vuelves como de, pero ¿por qué no me buscan si ya a lo mejor escolarmente cumplo? Justo por eso, porque tu CV no está enfocado hacia el puesto que necesitas. Dentro de los CVs, yo creo que todos en la parte de habilidades, siempre hemos colocado que somos expertos en Excel o que manejamos la paquetería de Office, ¿no? Porque es insertar gráficos. Porque le pongo gráfico, insertar y sale una gráfica. Uy, ya salió. Exacto, siendo honestos, ¿cómo definen su nivel de conocimiento en Excel ahora como para conocerlo en su CV? ¿Cómo lo definen y cómo lo tienen en su CV? Yo lo manejo a nivel básico, porque hasta tengo mi certificado de Excel, nivel básico. Se abrir y se guardar un archivo. Y guardar, insertar gráficos, no se te olvide. Sí, Pero sí tengo mi diplomita, ¿eh? Yo sí lo puedo llevar hasta el nivel de comprobación. de hacer una tablita. Sí, yo sí puedo llevarlo a nivel básico de comprobación, porque el nivel básico tiene su complejidad. Tiene su complejidad, por supuesto, y me hicieron mi examen a presión, entonces... Pues miren, hay un meme muy famoso que dice que no importa lo que hagas en la vida, incluso poner uñas, vas a necesitar Excel. Y eso yo no lo entendí. Digo, yo por la carrera que estudié soy más, estoy más familiarizada con Word, pero de pronto sí tuve que empezar a utilizar Excel. Considero, de acuerdo, yo todavía no consigo mi certificado, pero ya terminé mi curso de Excel básico en Coursera. ¡Bravo! ¡Bravo! No, y es que, o sea, es verdad, como necesitas comprobarlo ya hoy día, de verdad, mi consejo es que si Coursera, LinkedIn Learning o lo que sea que les dé un curso básico de Excel, ustedes tómenlo. A veces no cuestan más de 500 pesos esos cursos. O inclusive en LinkedIn luego hay cursos y que te dan este documento que avala que ya cursaste este nivel y que ya lo sabes utilizar. Entonces eso te ayuda para la parte profesional. Se me vino como esta parte de cuando aprendes a manejar, Ajá. ¿no? Que te dicen, el Excel es algo así, ¿no? Que te pueden decir conceptos, pero si tú no lo aplicas, o sea, es porque, a ver, pon alguna gráfica, pon alguna tabla, pon esto, ¿no? Y hasta te ponen control, tal, más, tal. Pero si tú no lo haces, ¿no? Entonces es como... O no nos vayamos... mucha práctica. O no nos vayamos tan lejos. La diferencia entre celdas, filas y columnas. Pero sí hablar de Excel, es que piensas que nada más es poner una lista y no, o sea, de verdad Excel lleva muchísimas cosas y es una de las mentirillas más... A ver, cuéntanos, queremos saber el chisme del Excel. Es una de las mentirillas más comunes que se suelen utilizar en los currículums, ¿no? Son totalmente, tanto el inglés, que ya me lo mencionaron, como en la parte también de... Manejo de Excel. Manejo de Excel. Yo manejo Excel a nivel intermedio y traca. No sabe ni... Solo sabes el autosuma. Claro. De hecho, la página de Career Builder es una plataforma que manejan a nivel global, ¿no? De reclutamiento para las empresas, donde a las empresas les ayudan a obtener candidatos. Manejan las estadísticas que más del 70% sí tiene estas mentirillas, que cuando les hacen el examen, sí logran detectar que no tenían un nivel intermedio, ¿no? Sí, porque... ¿Cuánto porcentaje nos puedes Más repetir? del 70%. Sí, es mucho. Sí, es mucho. A mí en las últimas entrevistas te pedían hacer por lo menos, te mandaban un archivo o te daban los datos básicos y pásalo en Excel a tablas dinámicas y hazlo y mándate un informe. Y yo poniendo que ya está ese Tableau y Power BI. Y para cerrar esta sección, Lili, vamos con la última pregunta. Claro que sí.
En un mundo ideal, donde nos facilita, es que ahorita se ha vuelto un poquillo complicado, porque ya todo el mundo, con esto de la tecnología, ya todo el mundo tiene su plataforma y te hacen subir como 1000 veces tu información. y antes, pues, nada más la subías a, por ejemplo, OCC, y ahora ya tienes que subirlo que a la página de la empresa, y que ahora no sé qué, y ajustarlo y hacerlo. Bueno, en un mundo ideal, ¿a ustedes les gustaría que solo con compartir su perfil de LinkedIn, donde suben sus certificados, donde suben todo, fuera suficiente para postularse en todas las plataformas? ¿O ustedes tienen alguna otra idea de hacer más eficaz, sencillo este proceso? Porque la verdad es que buscar trabajo es un trabajo. Y esto de que tú estés constantemente subiendo en 1000 páginas y teniendo 1000 contraseñas y darle seguimiento a todas, yo siento que es un poquito complicado para los que buscan trabajo. Deberían solo homologarlo en una sola plataforma que esté conectada con todos, porque tenemos Talenteca. En Talenteca hay que subir el CV de cierta forma. OCC y INDEP creo que se manejan igual, porque puedes subirlo desde tu CV de PDF, pero te arriesgas a que no te logren buscar o filtrar de acuerdo a las palabras clave que busca para ciertas vacantes. Que ese es el otro tema, los los famosos ATS. Si tu currículum no está conforme a ATS, te descartan de inmediato. Sí, o sí. LinkedIn igual, puedes tú tener tu perfil y te pueden buscar de acuerdo a las palabras clave que manejas en el perfil. O igual en las páginas de gobierno tienes que subir igual tu perfil, tu CV, y se vuelve muy engorroso. Pero estaría ideal, ¿no? Que hubiera solo una sola forma de postularnos. No sé, ustedes como reclutadores. Yo les estaba escuchando como en la parte también, o sea, me estaba poniendo como en la parte de candidato y la parte de una empresa, ¿no? En la parte de nosotros como reclutadores. Sí, claro, en un mundo ideal, a mí me gustaría que yo dijera, contador, con 10 años de experiencia, con 100 medallas olímpicas, ¿no? y mucha tolerancia a la presión, como estábamos hablando, y me saliera, ¿no? Entonces, y a veces, sí, ahorita yo le estaba así revisando, ¿no? Cuando me decían y que me pedían, por ejemplo, un arquitecto para ya, y era como una cuestión de, sí, estaba haciendo el perfil, estaba revisando, pero además tienes un proceso y te lo piden para hoy. Ahorita. Ese era lo que también tienes un tiempo, no es como que, no voy a tomar mi tiempo, te dicen, tienes 30 días. Claro, y entonces en ese mundo ideal, nosotros tratamos de hacer ese mundo ideal cuando haces tu cartera, cuando vas con otras empresas, cuando haces intercambios, cuando tratas de que las personas también te compartan tus currículums, ahí te quedes un ratito, que a lo mejor tuviste una terna y te descartaron 2 que pensabas que también eran muy buenos, y ahí los tienes como colchoncitos, y entonces, pues sí, en un mundo ideal, trata uno de hacerlo desde esa forma, pero también para la situación es que hubiera esa actualización de datos, porque muchas veces se queda ahí, lo pasan, por ejemplo, como en las plataformas, ¿no? Que pues tienes tu información y tú sigues estando en una empresa, ¿no? Y resulta que ya te fuiste de esa empresa y, por ejemplo, en LinkedIn te siguen diciendo felicidades porque ya tienes 8 años. Y tú, sí, tiene como 3 que yo me fui. Claro, entonces sería muy bueno si lo actualizaran, pero sería muy bueno si hasta la inteligencia artificial en un mundo ideal adivinara que ya te cambiaste, porque realmente tienes hasta qué cambiarlos. Es que en este mundo también la tolerancia a la frustración es como complicada, porque queremos que todo sea ya rápido, inmediato, rápido, ¿no? Pero de todos modos sí necesitamos, o sea, si a mí me dijeran, pues yo quisiera que ya así ponerle y mira, me aparezcan así como en la búsqueda de Google, y a lo mejor sí va a haber por ahí en algún momento, pero se necesita retroalimentar. Y revisar, ¿no? Que claro, sí sea, porque, y que ya hay sistemas. Sí, porque luego igual la IA, si la verdad no le colocas las palabras, si no le colocas las palabras correctas, te filtra lo que quiera. Entonces, como de ya, pues, ¿qué es lo que me decías? Hay que revisar lo que nos está dando para cerciorarnos qué es lo que necesitamos. Claro. Y otra cuestión que sale de ahí, yo he leído a muchos reclutadores y headhunters en LinkedIn donde dicen que la IA, de cierto modo, o sea,
también está haciendo poco sensibles a los reclutadores, porque dice, si a mí ya me filtró los currículums y ya me quedo con estos, de pronto justamente ahora las vacantes se vuelven a subir y se vuelven a subir, porque tampoco hay esa sensibilización a los que buscan empleo para decir, oye, esto es lo que así es como tienes que subir tu currículum, ¿no? Hay gente que desafortunadamente en las universidades no nos enseñan a hacer un currículum, en los trabajos tampoco nos enseñan. Entonces uno cuando está buscando empleo es como, pues tengo esta plantilla que me dio el Word, la voy a usar, o lo que me dio ChatGPT o Canva o lo que sea, pero realmente no está ajustado a veces a las plataformas y eso va descartando candidatos que a lo mejor son buenos y que también, digamos que a pesar de que hoy existe una conectividad, nos estamos desconectando un poquito más. Sí, claro, totalmente. Además, también ya hay estas plataformas donde tú puedes poner como empresa, poner tu currículum y también te analiza como los datos y también como que te va haciendo el descarte, ¿no? Exacto. Entonces, sí es como confiar en esta habilidad y la verdad es que también te puedes, como dices, perder de muy buenos candidatos. Entonces tiene sus pros y tiene sus contras. Entonces, porque yo recuerdo que yo como les decía, ya estoy viejita, yo recuerdo cuando yo inicié, pues hasta me traían esos currículums que eran 10 hojas, más toda su experiencia, cuando estaba con médicos que estábamos contratando. Entonces también, o sea, yo tenía así para guardar en todo mi archivo. Entonces, creo que a veces dices, las plataformas, ¿no? Te facilitan o te perjudican. Porque puede ser que no sea el candidato ideal. Y solamente porque esta persona sí supo filtrar bien su información. Claro. O porque supo mentir muy bien. Exacto. Ahí está el tema de hoy. El tema de hoy. Ahora cuéntanos esas historias que nos contaron nuestros seguidores. Claro que sí, Oski. La historia que nos llegó se titula Mentí en mi CV, pero mi equipo de trabajo me respalda. Mi barrio me respalda. Como mi barrio. Dice así, llegó con una seguridad que desbordaba. De esas personas que hablan como si ya hubieran resuelto todo, como si el puesto les quedara chico, pero lo que nadie sabía o fingieron no ver es que su currículum estaba inflado como globo de fiesta infantil. Experiencias inventadas, logros ajenos y una trayectoria impecable, que solo existía en papel. Aquí la pregunta fue, ¿y cómo pasó los filtros? Fácil, tenía una aliada en casa, la reclutadora, una profesional sin un compromiso genuino, alguien con su propia agenda, pues manipulaba procesos de selección, decidía promociones por capricho y prefería evitarse problemas antes de asegurar talento real. Vaya, como los reclutadores sin ética profesional. Apenas entró, el gerente empezó a tambalear. En cada decisión se notaba, no sabía, no entendía y no quería aprender, pues también es flojo, desorientado y con una preocupante habilidad para evadir responsabilidades. Pero eso sí, encantador en las juntas, especialmente cuando repetía ideas ajenas con voz segura, ideas que su equipo proponía para sacar el trabajo adelante. Cuando alguien empezaba a dudar de su capacidad, él sabía cómo jugar sus cartas, callar, sonreír y dejar que pasara el tiempo. El equipo, por supuesto, ya algo fragmentado, se quebró más entre quienes se daban cuenta de todo y querían hacer las cosas bien y quienes preferían no meterse para no complicarse la vida. Hoy ese gerente sigue en su puesto, no porque sea bueno, eso es claro, sino porque es útil para los que prefieren no tener a alguien competente que cuestione el sistema. Un gerente decorativo, un símbolo de lo que pasa cuando se contrata por comodidad y no por capacidad. Y mientras él se pasea por los pasillos sin rendir cuentas, el verdadero talento se frustra, se quema o se va como yo, por amor propio, ya que no es posible tener como superior a alguien a quien sabes carente de conocimientos y expertise en el área, que toma tus propuestas y las hace suyas, manejándose con una falta de ética total. ¿Cuántas veces vamos a permitir que esto pase sin decir nada? Y bueno, aquí termina esta historia, se me hace un poco conocida, gracias a quien mandó esta historia alzando la voz y de por qué decidió irse de donde estaba ante personas incompetentes ocupando puestos de trabajo, precisamente porque mintieron en su CV. Pues estas son historias reales de terror, ¿no? Ese es el verdadero terror. Exacto, porque tienes a una persona incompetente en un puesto estratégico y digamos, hay un dicho muy
muy común, coloquial, que es la manzana podrida empieza a contaminar a las demás. Y creo que si la organización no se da cuenta, pues es esta fuga de talento, ¿no? Que tenemos, que como dice ella, por amor propio me voy, porque como ya habíamos hablado en episodios pasados, si reconocemos nuestro valor, sabemos que ahí no es y no tenemos esa necesidad de estar aguantando a lo mejor esta clase de actitudes, ¿no? Pues la verdad aquí la organización también sería cuestionable, ¿no? Es decir, ¿quieres a lo mejor del talento o solamente a alguien que no te cuestione, ¿no? Uf, Sí. buena pregunta. Sí, claro, aparte, y pues estamos hablando de una mentiras y aparte las personas de la empresa sostienen esas mentiras. Exacto. Entonces, hablar, o sea, estar en esa postura y lo que nos comenta, pues termina yéndose de un lugar donde pues ella ve toda esta situación, todo lo que le lleva. Además, se supone que ella también pasa algunos filtros y que estamos hablando de los favoritismos ahora, ¿no? Estamos Que hablando de estas ya habíamos situaciones. tocado en el episodio Que 3. exactamente. Y sobre todo, también la parte de la reclutadora, no quiero generalizar a todas las reclutadoras. O reclutadores, O también hay hombres reclutadores. reclutadores. Ajá. Ellas también. Aquí nosotros muy Muy Aquí no inclusive, exacto, no discriminamos. porque es junio. Que claro. porque Junio, mes del Pride. No, o sea, Ok. esta parte de no quiero generalizar a todas, pero sí es algo muy cierto. Hay reclutadores que también, pues, Cuando el reclutador cae en esas mentiras o acepta esas o inclusive, como vemos aquí, manipulan, ¿no? Porque o es mi amigo, o es mi conocido, o es mi contacto, y quiero verlo beneficiado, y a lo mejor tú mismo sabes que no es apto para el puesto, pero digo, si las reglas cambiaran, pues inclusive esa persona se estaría arriesgando por esta persona, ¿no? Porque se empezaría a cuestionar su trabajo de este reclutador, ¿no? ¿Cómo fue posible que pasara tanto filtro sin darse cuenta de estas red flag que tenía esta persona? He sabido de personal que está en reclutamiento y selección que para evitarse la fatiga de seguir buscando y decir, ah, ya lo cubrí, porque como platicamos hace rato, hay un tiempo, hay un proceso. Las empresas tienen que cumplir en cierto tiempo indicadores, los tiempos que tienen en sus procesos. Sí, Y entonces dicen, ay, pues de que caiga mi nivel de desempeño a que pues traigo a cualquiera y ya yo le voy a echar la culpa a que el director, el gerente, el jefe, pues él lo aceptó y ahí está. Sí. Y entonces no entienden que ellos están realmente ahí, o sea, su puesto es estratégico porque su propósito es atraer al talento que haga crecer a la empresa, no que la eche hacia abajo. Y tener ese tipo de actitudes, digo, yo conocí dos personas que sí tenían ese tipo de, como aquí lo menciona la historia, o sea, con una carente ética profesional, porque justamente fueron dejando entrar gente que no sumaba, o sea, que no daba valor a la organización. Sin embargo, pues bueno, pues finalmente yo creo que sí, como dice la historia, ahí sigue, pues al final del día es porque hay más como ella. ¿Qué más puede también intervenir? Porque estamos hablando también hasta de alta dirección. Correcto. Entonces, exactamente, ¿qué estoy diciendo como empresa? ¿No? Porque estamos hablando de congruencia. Pareciera que un currículum no tuviera congruencia, pero sí lo tiene, porque decimos que la congruencia es el pensar, el hablar y el actuar. Y dices, no, pues sí, un currículum, claro, alguien está pensando y lo está haciendo, entonces ahí lo estás plasmando, ¿no? Entonces, de alguna manera, está hablando por ti ese currículum, de cierta forma. Pero ya cuando está la persona, también dices, bueno, la persona que está ahí en el puesto, o la que me contrató porque está ahí en el puesto. Entonces, pues ahí es un círculo vicioso, que lo más seguro que por eso las personas terminan yéndose, porque pues se dan cuenta, o sea, a mí me piden tanto y tú haces tanto, entonces es muy complicado. Los famosos becados de la oficina, ¿no? Porque pues no hacen nada. Claro, que terminan a lo mejor en algún momento hasta tronando también, pero por el momento les puede funcionar. Pero pues mientras ya se arma una bola de nieve y entre el como tal, pues ahí está fuga de talento. Pero felicitamos a esa amiga porque, o amigo, o amiga, porque que de alguna manera se reconoció. Se reconoció y dijo, mis habilidades son... Y eso es lo que pasa. Cuando uno prefiere tener a personal incompetente, pues el verdadero talento se va.
Esa es la lección que nos deja y me encantó de que su equipo lo respalda, pues sí, pues porque le roba ideas. Correcto. Ahí lo que me trae como pregunta es esta parte de, y ahora, o sea, me quedo callado también a veces, o tenemos que hacerlo por anonimato, o me quedo callado y las personas siguen haciendo lo mismo. Entonces, también esa parte es muy compleja y a pesar de que existan como estas normas, ¿no? La norma hora 35, muchas normas que nos apoyen en esta parte, como la de riesgos psicosociales, que es la norma 35, de todos modos a veces es, uy, quedarme callado por miedos, por situaciones que me pueden perjudicar. Represalias sobre todo. Pero aquí entraría lo que nos decía él en el episodio de la renuncia. Ujú. Cuando tú a lo mejor ya lo externas, digo, hay que tomar valor también para decir, ya no me gusta esto y necesito dos cosas, actuar, porque si esto ya me está mermando a nivel emocional, a nivel físico, tengo que tomar una decisión, o lo externo y veo que aplican alguna medida, o si lo externo y veo que no, ahí yo tengo que decidir si quiero seguir en ese lugar o bien me voy. Creo que a lo mejor esta persona lo externo no sabemos. Hay gente que prefiere decir, yo te digo que hagas esto y así debe de ser. Porque no piensas. Porque no piensas, sí, claro. No tienes criterio. Y es difícil para personas, por ejemplo, como las tres que estamos aquí, que bueno, yo sí cuestiono mi sistema y yo digo, ¿por qué tengo que hacer esto? Hay gente que, por ejemplo, yo lo infiero así, aquí sería como, pues lo mantienen porque no cuestiona el sistema, porque es un títere. Para esta sección tenemos aquí de manteles largos, estamos porque está Marisol García Prado. Muchas gracias, Marisol, por aceptar nuestra invitación. Ay, gracias a ustedes. Para mí es un honor. De verdad que estar aquí es lo máximo para mí. Y ahorita que yo llegué, me llevaron a mi parte godinesca. Yo ya no estaba en esta parte godín, pero La sacamos del retiro godín. Exactamente, pero me acordé, ¿no? Ahorita que ustedes estaban así cada quien con su computadora, recordé como esta parte cuando llega uno con la sillita, ¿no? En el chismecito de, oye, va a ser el cumpleaños de tal persona, le van a entrar. Y entonces llega el jefe o pasa por atrás y empiezas a platicar sobre, el currículum de tal persona, ¿no? Entonces se me hizo con tus exactamente. Entonces yo, pues hablando sobre esta parte del cubículo del godinato, yo dije, para mí, ¿qué es algo que nos hace como ser godín? Y entonces me identifiqué con esta parte. Yo les quise traer como este accesorio para ti. Muchas gracias. Que se me hace como esta parte, a lo mejor no es totalmente algo godín, porque sí lo tenemos todos, pero sí es algo que... Ay, muchísimas gracias. Como el de Tupperware que traían, que todo el mundo tenía su garrafón. Entonces yo me acordé y dije, pues esto es algo muy godín y que quisiera como hacer algo por aquí, ¿no? Que ustedes tengan algo godín por acá, porque aquí estamos en el cubículo del godinato, entonces... Y esto lo van a ver en todos nuestros episodios. Sí, no, sí. Definitivo. Sí, porque en una de esas siempre está ahí al lado. No te puede faltar tu termito con tu cafecito. Mi termo, muy bien. Torta de tamal. Los chilaquiles, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y estoy aquí yo como en casa, ya diciéndoles cosas de mí, que yo sinflé, que yo es, ¿no? Entonces, mira, que nadie me escucha, sí, claro. Aquí es sin filtros. Por supuesto, lo que uno vive desde este lado, ¿no? Entonces, muchas gracias. No se preguntarán, ¿quién es Marisol García Prado? Marisol es una psicóloga con más de 15 años de experiencia, una mirada superhumana y aterrizada de la vida. Mari no solo te escucha, te acompaña a entender, a soltar patrones y a vivir más en paz contigo mismo. Le entra sin miedo a temas como la ansiedad, el insomnio y el apego, y con todo eso a veces que nos cuesta nombrar. Cree que conocerte a ti mismo es el primer paso para dejar de vivir en automático y empezar a vivir con sentido. Así que agárrate, porque esta charla va a estar muy buena y vamos a profundizar en esos temas que a veces nos cuesta mucho abordarlos por el simple hecho de no sentirnos incómodos. Pues antes de abordar la primera pregunta, yo quisiera reforzar esta parte de su semblanza, porque cuando yo la conocí,
estábamos en la misma fábrica de estrés y Sí. yo estaba pasando en un episodio de ansiedad porque creo que mi ansiedad se controló hasta que dejé de ser Godín. Yo me la paso súper increíble haciendo este podcast, haciendo algunas otras cosas, pero en ese momento yo, bueno, durante toda mi vida profesional o siendo abogada, he padecido estos episodios de ansiedad y ella me llevó a una sala de juntas, me dio su mano y me dijo, respira profundo, tranquila, todo va a estar bien. Y créanme que para mí ella tuvo un valor muy importante que para mí cuando se fue como, ¿dónde va a estar esta persona que sí entiende lo que me pasa? Porque ella justamente, además de sus temas de reclutamiento y selección, también está en esta parte de psicología clínica donde sí llega a entender lo que te pasa en la cuestión de, pues de que a veces el estrés, miles de cosas te sobrepasan y llegan estos episodios. Entonces, quiero volverte a agradecer ese episodio porque no lo he olvidado. Para mí sí fue como, ¿por qué se va Marisol? Pero, pues de verdad para mí sí es muy grato que estés aquí acompañándonos. Después de ese pequeño preámbulo, voy a ir a la primera pregunta. Y así sin poder hablar. Y es que, verdad, aunque tu estadía en esta fábrica de estrés fue muy corta, dejaste una huella para todos los que tuvimos el privilegio de conocerte, muy importante, porque tu carisma, digamos, tu ser como tal, emanabas una tranquilidad muy padre que dejabas ver que cualquiera se podría acercar contigo. Entonces, cuando te fuiste fue como de, ¿qué va a pasar? Porque ahora a quién nos vamos a acercar, con quién podemos abordar temas. Y digamos, ahora que te volvemos a ver físicamente, fue como de, wow, o sea, tiene la misma esencia Marisol que no perdió en todo este rubro, y al contrario, te vemos ahora más sonriente, más feliz, más plena, y eso la verdad nos da mucho gusto, porque quiere decir que de ese paso que decidiste dar al día de hoy, estás bien, y eso nos alegra mucho. Sí, muchísimas gracias. Porque esta parte, pues para mí es así, ay, no, o sea, yo ya quiero aquí el Kleenex, pero la verdad es que, no, sí, la verdad, muchísimas gracias, porque, pues sí, si estamos en la misma fábrica de estrés, pues podríamos tener estas mismas a veces situaciones. Entonces, para mí también era como esta parte de ver toda esta situación que están pasando, estar también dentro de esta área, pero hasta dónde puedo yo estar. Entonces era esta parte de, aunque tú puedas estar a veces también en la misma situación y apoyarte también con nuestros compañeros. Es qué bueno que lo sintieron desde esa manera, porque había veces, si estamos en la misma fábrica de estrés, por supuesto que también de este lado es así como tambaleo. Entonces, qué bueno que no me hacen sentir que no perdí ese piso de estar ahí y que era pues trabajar con ustedes. Y miren, para mí es estar aquí, es como, ay, no sé, lo mejor, de verdad, muchísimas gracias. Espero que así se transmita también de ese lado, porque de verdad que esto que están haciendo además está muy, lo voy a decir como esta palabra ya psicológica, muy de sublimación. Porque ¿qué significa esta sublimación? Es un como mecanismo de defensa que utilizamos cuando algo nos pasa negativo, ¿no? Entonces, algo nos pasa tan negativo que a veces te vas para atrás y ahí te quedas y te puedes sentir muy mal y hay muchas situaciones. Pero que ustedes estén haciendo esto está muy, muy padre, de verdad. Yo la más orgullosa, y además de estar aquí no saben todo lo que significa para mí. Muchas gracias. Gracias, Mari. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí vamos Ahora a sí. la primer pregunta. Y yo creo que es la parte de donde, qué es sano y qué es tóxico, por así decirlo. ¿Cuál es la línea entre una exageración aceptable y una mentira perjudicial en un currículum? Qué buena pregunta, porque vamos a hablar de exageración aceptable, ¿no? Esta exageración aceptable, yo se la llamaría más como algo optimista, ¿no? O sea, lo que cruza esa línea, o sea, ¿cuál es la línea? Ya es como un inventar. Les voy a poner algunos ejemplos. Inventados.com. Exactamente, inventadas.com. Entonces,
¿Por qué entre optimista y por qué esta parte como más, ya de inventar? Ah, porque está esta situación donde empiezas tú a poner más o menos pues, las mentirillas que acabamos de decir, ¿no? Inflar un poquito, decir que tienes nivel intermedio, ¿no? Entonces ahí es, Excel avanzado. Compliance. claro, que desde cierta manera es algo optimista, ¿no? Porque, exacto, te ayuda a lo mejor y hasta hacer más cosas, a decir, "Uy, mentí, ¿no? De cierta manera, pero ya cuando cruzas esa línea es una parte de, estás inventando, Es un o sea, riesgo, ya ¿no? es un riesgo. Entonces, el inventar, que es una situación ya ahí de mucho riesgo, ¿qué podríamos llegar hasta inventar y que ya sea perjudicial? Pero fíjense, o sea, una mentira también puede ser una parte, o sea, donde miento en el currículum, pero ojo, también omitir podría ser una mentira. Ah, Buen punto. exactamente. Ajá, entonces, a veces omito por olvidos o omito para que no me cachen. Ajá. Entonces ahí mucho ojo, ¿por qué? Porque igual nuevamente cruza esta línea. Vamos a suponer, ¿cuál es una omisión por alguna parte de olvidos? Pues que no pongas tu número telefónico, Ujú. O ¿no? la referencia. O ajá, algo, pero por ejemplo, el número telefónico, ¿dónde te encuentro? Ni siquiera un correo o algo. Te busco en redes, tampoco te veo. Entonces, o a veces es tanto el proceso que tienes que hacer para estar buscándolo de otra manera a la persona, ¿no? Entonces, eso puede ser como un olvido, pero que puede ser perjudicial Sí, claro. para la persona, porque ya no la van a contratar. Pero pueden haber omisiones de que no puse una empresa porque ahí a lo mejor, Tuve fricciones. o hasta robé, Mm. o hasta tuve Wow. antecedentes penales, y no te estoy diciendo a ti como empresa. Claro, ¿no? que eso es lo que obliga a las organizaciones a hacer como búsquedas un poco más exhaustivas. O sea, ya tengo el currículum, pero voy a hacer como una búsqueda adicional. Claro, entonces es como esta parte optimista y que te lo pides a alguien más y te pone una palabra como en este caso, o puede ser como ya una cuestión de que lo estoy poniendo en el currículum como mentira o lo estoy omitiendo Para salvar. para poder salvarme, ¿no? De algo, y pensamos o que para que me contraten, que es la finalidad. Es que aquí, ay, ya me voy a Sí, confesar, sí, sí, me sí, voy sí. a confesar. Adelante. Yo tengo que confesar que tengo omitida una experiencia laboral porque desafortunadamente solo duré 3 semanas y es porque la que en ese entonces era mi jefa era demasiado controladora. O sea, sí he trabajado con jefes que tienen cierto control, pero ella excedía al grado de preguntarme que qué estaba haciendo, por qué no estaba en mi lugar, y tenía cosas que a mí en lo personal se me hacían como muchísimas red flags. Por ejemplo, un día me cuestionó y me dijo que al momento que yo le estaba pidiendo un permiso, le digo, oye, pues es que necesito que nada más me deje salir como 1 hora antes. ¿Para qué? Le dije, porque tengo que apoyar en ese entonces mi cuñada estaba embarazada, entonces yo le pedí permiso para poder acudir con ella, porque nadie más podía ir, mi hermano viaja mucho, y mi mamá no podía, entonces yo le pedí permiso y me dice, ¿y por qué tú? Y yo, pues, porque me están pidiendo ayuda y le tuve que explicar, ¿no? Y de pronto dice, pues mira, tú aquí apenas llevas como 2 semanas y tú estás diciendo que esto no lo has hecho antes, pero pues yo a ti no te conozco. Y entonces cuando yo después le digo, el hecho de que tuvimos otra conversación y le dije, es que yo creo que esta semana que tú y yo nos hemos conocido, o sea, como que no hacemos match, porque pues para mí tú estás siendo demasiado controladora. O sea, la verdad es que sí fui honesta diplomáticamente, y entonces ella me dijo que yo no estaba en la capacidad de cuestionar su liderazgo. Entonces para mí fueron un montón de red flags que dije, no, gracias, hasta aquí, me voy. Y no me gusta ponerlo porque, y ahora voy a la razón como persona que busca trabajo, porque al momento en que el reclutador ve que yo duré 3 semanas, me van a cuestionar, ¿y por qué duraste 3 semanas? Y no sé si vayan a creer mi historia porque no conocen a esta persona. O sea, quienes viven diariamente con ella trabajando, pues obviamente la conocen y
pues seguramente sí darán fe de mi historia, pero un reclutador X de otra organización, de otro tipo de universo, va a decir, pues es que ya he escuchado esto y resulta que son, o sea, que tienen antecedentes, que no lo están diciendo porque robaron. Yo aquí estoy confesando realmente por qué no lo pongo, pero desconozco si un reclutador me vaya a creer. Ahí está la línea. Ahí está la situación en donde llegas a omitir, ¿no? Y está la línea muy delgada. En este caso, ella le pasaron situaciones muy complejas. Ha estado en otras empresas y no significa que ella sea así en todas las empresas. Entonces, ella lo considera desde ese punto de vista. Pero nosotros como reclutadores no te conocemos, ¿no? Entonces, claro, pero ahí también tiene que ver una situación, primero, revisar si realmente no te pusieron dentro de las constancias de semanas cotizadas, que puede ser ahí como un tip, ¿no? Tú puedes revisar tu constancia de semanas cotizadas para que también tú puedas manejar tu currículum. Y si realmente no te pusieron, pues ahí a lo mejor lo puedes omitir, ¿no? En la primera parte, como lo que habíamos más optimista. ¿Por qué? Porque fue una situación donde tú te sentías vulnerada, no es porque tú estés haciendo algo malo, pero si estás dentro de esa parte y te preguntan, entonces de todos modos es algo que tienes que mencionar. Entonces yo ahí lo que podría poner es, primero tú revisa, porque tú tienes que conocerte, tienes que ver, y si lo omitiste, pues lo estás haciendo por qué razón. No es por una cuestión de que robaste, entonces nadie te va a encontrar como por ahí. No lo estás haciendo como una mentira que puede ser perjudicial para la empresa o para ti, sino fue una situación donde salió de tus manos y fuera. Sí tenemos que revisar entre nosotros y ser muy éticos qué es lo que pasa, ¿no? Es que esa es la situación de los currículums, que uno revisa la parte de los currículums y entonces yo escucho tu versión, ¿no? Y puedes decir, no, yo sí lo estoy poniendo porque sí estoy dentro de las semanas cotizadas, o sea, que fueron 3 semanas, no lo estoy manejando. Entonces, cuando me preguntan sobre esto, pues decirlo sin más situación, ¿no? Uh-huh. La verdad, ahí duré 3 semanas, la cuestión fue una situación donde no hubo no hubo un clic o no hubo una empatía con mi jefe o con ese trabajo. Exactamente, entonces podrías revisar los demás. Y estoy más de 2 años, más de 5 años, más de un año. Claro, entonces, sí. Y eso es lo que realmente ahí te refuerza tu verdad. Y si la empresa de todos modos no te quiere contratar, pues no lo va a realizar. Exactamente. ¿No? Pero no es que ya hayas mentido y ya no quede en esa situación. Porque también lo que no, con otras, digamos, personas que también se dedican a reclutar, una vez me comentaron que el hecho de tener tantas trabajos de corto tiempo hacen, sobre todo si es un perfil operativo, pues se entiende que a lo mejor es por contratos, uh-huh. ¿no? Pero cuando es alguien a lo mejor administrativo, que no es tanto la rotación del puesto, uh-huh. y tienes, no sé, 6 meses, 4, 3 o así, y vas de empresa en empresa, ellos identifican una inestabilidad laboral del trabajador. Porque me dicen, o sea, yo a los 3 meses tengo que preocuparme por ya volver a buscar una vacante, porque a lo mejor esta persona no se adecua al clima laboral o le cuesta trabajo estabilizarse en empresas, porque ya trae este patrón, o sea, de los últimos 4 o 5 trabajos tiene menos del año, entonces ese es el inconveniente. La situación es que esa parte nos hace, lo que acabas de decir y lo que acaban de decir y esto que me dan ejemplo, caen en una parte de esta situación donde nos hacen llegar a juicios y nos hacen sobrepensar, ¿no? Yo voy a utilizar otros términos, el pensamiento y el pensamiento es el que nos llega ya inmediato, pero el sobrepensar estar sobrepensando sobre la misma idea, no nos hace meter esta parte de estos juicios. No me van a contratar por esto, yo necesito, ya estoy en el empleo, entonces sería bueno ponerlo, no sería bueno ponerlo, y entonces me voy con los TikTokers, con el TikTok, con IA, con todo lo que esté en mis manos, y unos me dicen, está mal que pongas fotografía, está mal que pongas esto, está mal, y entonces empiezo y digo, ¿qué es lo que hago? Aquí lo más importante sería esta situación, que tú veas todo lo que conlleva, que tú revises tus semanas cotizadas, que tú cheques por qué te fuiste y
que a lo mejor en algún momento si puedes omitir el tipo de información es porque realmente no estás perjudicando a nadie, esa es la línea. Cuando inventas, entonces ya ahí ya estás pasando. ¿En qué puede ser perjudicial? No nada más irte a la cárcel, eso no es, o sea, si de alguna manera, claro, ya nos vamos a una cuestión de que traes un título apócrifo, o unas cartas, eso estuvo potente. claro, o cartas de recomendación Falsificadas. Que sí tuve un caso de una carta de recomendación falsificada. Entonces, ahí ya de alguna manera, Ahí ya es perjudicial. Ahí ya llegamos a nivel exacto, perjudicial. ya llegamos a nivel perjudicial, ¿no? Sí, porque estás haciendo otras acciones que para beneficiarte, ¿no? Claro. Que pueden poner en riesgo hasta la empresa, porque Claro. hemos tenido, bueno, creo que trabajamos en empresas donde por lo menos te piden para los puestos que ocupamos el título profesional, y si es falso, Sí. entonces ahí ya estás, es algo legal. Ahí yo quiero dar un tip. Un tip que me dio un profesor de Derecho Procesal Mercantil. Ese era su tip para desacreditar al otro abogado. Pero aquí, en temas de reclutamiento y selección, todos los mexicanos podemos revisar si un título profesional existe gracias al Registro Nacional de Profesionistas. Es un acceso público, todos podemos revisar las cédulas, y si alguien nos dice, no, pues es que yo sí tengo mi título de licenciatura en mercadotecnia. Ok, te buscan, y si no estás ahí, no tienes un título. O sea, eso es lo que te da la credibilidad, porque tienes una cédula que te acredita como un profesional para hacer tal cosa. Eso incluye carreras técnicas. Ahí toda esa información queda guardada ante este registro. Entonces, eso también es algo que los reclutadores siempre revisan. Esto va de la mano con la segunda pregunta, A ver, que es, aviéntenla para acá. Échale. ¿en qué situaciones las mentiras en un CV podrían ser vistas como parte de la famosa marca personal en lugar de un fraude? Ok. Ay, sí, totalmente viene de la mano. Tom Peters, a ver, en mi inglés, Tom Peters, habla sobre esta parte de la marca personal, Ok. ¿no? Entonces, dentro de la marca personal, Tom Peters, que es un crack de la administración, ¿no? Él nos comenta que también esta marca personal, ¿quién es esta marca personal? ¿Eres tú? Totalmente, y yo le diría, es tu identidad, Exacto. ¿no? Bueno, yo no lo diría porque lo he leído y está bien ahí, no, tampoco me lo voy a adjudicar, pero sí, es tu identidad, entonces eres tú esta marca personal. Entonces, él habla sobre tu forma de hablar, sobre tu forma de vestir, cómo te vas a presentar. Si estamos hablando de un CV, currículum, hoja de vida, o como le puedas comentar, claro. Resume. Si estamos hablando en este caso, y si tú no estás ahí presente, ¿con quién tiene contacto la empresa? Con tu identidad, con la hoja de vida, y es tu identidad, tu marca personal. Entonces, esa marca personal la llevaste a que te la hicieran, la sobrepegaste, no vimos las fechas, ¿no? En esta parte. Entonces, de alguna manera ahí es tu identidad, es la que está hablando. Entonces, desde ahí hay que definir la marca personal para continuar con la parte de la pregunta que me estás haciendo. Entonces, si de alguna manera, ¿qué es lo que sobrepasa para ya que sea un fraude, que ya sea una parte de fraude? Ahí pues yo podría pues comentar, si yo de alguna forma ya estoy poniendo cosas desde muy pequeñas, ¿no? Desde nivel experto en Excel o situaciones como de este estilo. Bueno, es que muchas veces esta parte de esta marca personal pareciera que es embellecer tu currículum. Una cosa es embellecer tu currículum, como esta marca personal, ¿no? De a lo mejor soy freelancer, pero que para que no se escuche tan de freelancer, un gerente de ventas, ¿no? Un CEO, ¿no? Últimamente aparecen muchos CEOs. Sí, claro. Entonces, bueno, en esa parte, pues estás de alguna manera poniéndote como una parte de embellecerlo, de verlo como por ahí. Pero ya sí estás poniendo una identidad donde emitiste, donde nos vamos a las mentiras nuevamente. Entonces, ¿qué identidad estás dando? ¿Cuál es tu marca personal? ¿Qué está diciendo tu marca personal? Hablemos ya desde la parte, bueno, desde tu fotografía, si fue una de rápido, si fue una de una selfie,
Porque bueno, ya no entraríamos en esas situaciones donde si poner fotografía o no es bueno, si esto, si el otro es bueno, pero sí, si ustedes se van a tutoriales, a donde sea, uno les va a decir que sí, otros que no, pero ahí yo miraría lo que tú me decías en un principio, o lo que ustedes comentaban en un principio. Sería muy importante ver a qué empresa me voy a postular, qué empresa, qué necesita esa empresa, y de ahí también redactar la parte de mi CV. Y entonces hay empresas que hasta te dicen ahí poner fotografía obligatoria, Exacto. Sí, ¿no? te lo dicen. Entonces, exactamente. Entonces, la parte de la identidad es muy importante porque es tu marca personal, entonces no olvidar que eres tú. Y las mentiras que tú digas te pueden, o en este caso, hacer que Proceso se se acelere, o que bien, a lo mejor no en el momento lo encontraron, te contratan y después, Qué fuerte. porque es tu identidad, es tu marca personal, ¿no? Yo no estaría acá, ¿no? De este lado con ustedes, si de alguna manera, pues, mi identidad fuera otra ahí y acá otra, ¿no? Exacto. Entonces, ¿de qué manera es que puedes tener, por eso habla de la congruencia, el currículum tiene congruencia porque es tu marca personal. Cuidado con las mentiras. Queremos preguntarte, ¿hasta qué punto puede un candidato inflar su experiencia sin que eso se convierta en una red flag para los reclutadores? Qué importante, porque yo ahorita les hablaba, yo inflé en esta situación, entonces no es como a lo mejor poner, fui líder, pero lo trabajé en equipo, entonces lo inflé un poquito para que pues me voltearan a ver un poquito, ¿no? O sea, lo inflé, fue líder, ¿no? Tuve 3 personas, pero no 10, ¿no? Sí, sí conozco de liderazgo, sí puedo llevarme bien con la gente, tengo retroalimentación, conozco, pero puedo hacerlo y perfeccionarlo más. Pero ¿cuáles serían esas banderitas rojas que ya están ahí? Por ejemplo, cuando yo tengo un currículum y entonces me pone, decías esta parte de muchos empleos y me ponen, ¿sabes qué? Tengo muchos empleos, pero yo soy, arriba te ponen en tus objetivos que es una persona persistente, que es una persona que va a durar muchísimo tiempo en los trabajos, pero en realidad sí está ahí habiendo como una red flag de como de ¿cuál es la congruencia? Claro, ¿cuál es la congruencia entre esto que me está diciendo? A veces más encuentras las red flags luego en un currículum cuando empiezas a revisarlo y entonces te ponen que es jefe, o abajo te ponen como encargado, pero entonces ya no comprendes como esta parte, entonces ya empiezas a ver como cositas que ya no cuadran. Pero también cuando ya encuentras en la entrevista, siento que ahí ya empiezan a amarrarse más red flags. Entonces, lo que te hace conectar, porque si tú viste ese currículum es porque te dio algo, entonces, si lo infló, entonces quiere decir que, bueno, te dio algo, pero entonces lo infló, ¿no? Entonces me hablan a mí, porque yo les comentaba a ustedes, pues yo le puse un poquito ahí que liderazgo, ¿no? Cuando pues tuve 3 personas, pero no 100 personas a mi cargo, ¿no? Entonces a lo mejor me hablan, pero si me empiezan a decir, oye, ¿qué hace un líder? ¿Qué hace esto? ¿Cómo lo manejarías? Lo sé, lo llevo, porque pues viví con 3 personas esta situación, tampoco no tuve a nadie. Se infló un poquito que de 3 a 10, un ejemplo, de 3 a 5, pero no realmente fue algo que se desconociera totalmente. Sí, no te pusiste como jefa cuando eras operativa. Claro, pues estuve o encargada de tantas personas, nunca le puse así gerente o cuestiones de este lado. Entonces, ¿qué tanto vamos a inflar? Bueno, es la parte de estos red flags que podrían entrar ahí y entran en un reclutador muy fácil, empiezan a decirte algo y no coincide, y empiezan a decirte fechas y no saben, y luego te empiezan a decir otra fecha pero ya se les olvidó. Entonces, ¿de qué manera es? Empiezan a ver red flags en ti, entonces empiezas a preguntar, revisas, hay algo que ya no. Entonces, primero es esta parte como de intuición de, híjole, no, algo está pasando por aquí, empiezas a interrogar, y la persona solita se va con las mentiras. Solita se descarta. Exactamente. Entonces, ahí está. Yo creo que es, como tú dices, encontrar nuestra marca personal y defenderla de acuerdo a lo que sabemos. Pero algo que platicamos hace rato es que tiene que ser auténtica, y algo que comentaba Marisol, o sea, no es no mentir.
Para que lo apliques. Muy bien. Para que lo apliquen, sería muy importante que si ya estamos viendo todo esto y en muchas redes, en muchos lugares me hablen de tips, tampoco yo aquí quiero encontrar la panacea, encontrar el hilo, pero sí cuando eres auténtico, cuando empiezas a ver esa parte, el primer tip, que ya lo dijimos, sería muy importante que ustedes pudieran, sí, poner como todo lo que ustedes consideran de manera auténtica, que si no, que si tienen alguna duda, lo pudieran corroborar con sus empleos, con alguna carta que ustedes tengan. O sea, a lo mejor no está mal poner del 2025 en años, pero si lo puedes poner, porque es tu marca personal, entonces, si puedes tú tener y buscar tu constancia de semanas cotizadas, no les quitas 5 minutos, lo corroboran, lo ponen, y ya de esa manera no estamos emitiendo información, claro. O sea, lo que tú hablas es la congruencia de los datos que ponga en mi CV con lo Con que ese yo puedo primer demostrar. O sea, y además, bueno, eso sería. Y ahora estamos hablando primero de una hoja de vida o una hoja de vida laboral. Entonces sí sería muy importante que hay muchos pasos, pero los pasos principales que nosotros podemos ver son tus datos de información, que podrían ser los básicos, ¿no? Que es tu nombre completo, tu teléfono, a lo mejor una fuente de correo y ya. O sea, no necesitamos ID, no necesitamos CURP. Por el momento, no. Porque además estaríamos entrando ya a esas situaciones de discriminación donde te pedían si eras soltero, si eras casado. Entonces, Antes, ¿no? ajá, claro, con que yo tenga datos personales, tu nombre completo, ¿no? Un teléfono. Un método de contacto. Exactamente. Si la empresa te pide que sea foto, lo puedes hacer. O si tú quieres por marca personal ponerla, solamente pues pon una foto que sea de acorde a lo que tú quieres transmitir, ¿verdad? Y a la empresa que tú quieres llevar. Se me acordé de una película, no recuerdo exactamente ahorita el nombre, si alguien lo recuerda me puede decir, donde está esta chica y ella hasta le pone perfumito al CV. Legalmente rubia. Yo legalmente rubia porque es de mis favoritas. Ya sabrán por qué. Exactamente. Entonces, ella, todo el mundo le hacía acoso, ¿no? Todo el mundo le decía muchísimas Qué cosas. diferenciador, ¿no? Que de hecho, ahorita que estamos hablando de legalmente rubia, hay una abogada ahí en redes que luego sube en su TikTok que entrega algunas demandas en papel rosita y perfumadas, que ya incluso creo que en algunos juzgados lo tuvieron que prohibir y dicen, no, entréganos en hoja papel bond blanca. Claro. Que ahí estaríamos revisando que, bueno, es parte de tu toque personal, pero también la marca personal, pues es pues revisar a dónde vas, a dónde estás vendiendo tus servicios, porque ahora estamos hablando de ventas. Si tuviéramos aquí a alguien de marketing, ¿no? Ya nos estuviera, entonces estamos vendiendo nuestra imagen. Exacto. Entonces, ¿de qué manera es una forma que me puede dar una marca personal? Idealmente también a qué empresa me estoy postulando. Porque luego lo que hacemos, porque ya quiero trabajo, entonces es total. Entonces no reviso la empresa, claro. Entonces a veces hasta vuelvo a repetir en la misma empresa donde ya me dijeron que no. Entonces sí sería cuidar mucho esa parte y eso te va a ahorrar muchísimo tiempo. Cuando hablamos de esta parte ideal, del mundo ideal, pues tú empiezas a hacer tu mundo ideal y no meterte en estas situaciones cuando empiezas a corroborar todo. Entonces primero datos personales, luego la parte de la información académica, que es muy importante. A veces nosotros... ¿para qué nos sirve saber si estudiaste en alguna escuela? Pues sería más bien la situación de tu periodo de algunas maestrías, si hay primaria. Exactamente. Okay. ¿No? Para veces nos ponen kinder y esta parte, pues sí nos han puesto, entonces pues lo hace más, lo hace más personal, y también parte de tu marca personal. Maternal. Exactamente, pero si es tu marca personal. El Montessori de Claro, si lo quieres poner porque para ti es algo de marca personal, pues solamente resúmelo a lo mejor en un cuadrito, ponlo como por ahí 2000, tanto, esto y esto, y ya nada más pones certificado y lo manejas, pero no es necesario. A veces son informaciones que no son tan necesarias. Y ya no te caben en una cuartilla. Exactamente, porque hablábamos también de antes, ¿no? Ahora otras cuestiones de la experiencia laboral, con que puedas poner bien los años, pero si puedes poner totalmente las fechas, estaría genial, porque puedes ponerlo de alguna manera, si no está en una constancia de semanas cotizadas, también en algún momento puedes tener algún documento que lo avale, una ¿no? carta de referencia. Exactamente.
Pero sí, bueno, si lo vas a poner por años, pues que al menos puedan coincidir, porque a lo mejor esa podría ser también, a lo mejor algo que pongas como por astucia, ¿verdad? Que no pongas, porque a lo mejor ya estuve diciembre del 2022 a enero, febrero del 2023, entonces ponemos 2022, 2023, aunque fue un mes, pero pues se pareciera ahí que 2022, 2023. Que fue un año, que fue un año. Que todos modos también te van a preguntar, ¿no? Entonces, pues por eso, si quieres realmente omitir información, revisa que, pues si fueron 2, 3 semanas, no te pusieron en constancia de semanas cotizadas, no lo pongas, ¿no? Perfecto. Entonces, perfecto. Desde ahí. Luego viene en la parte de, me dicen, ¿puedo poner idiomas? Puedes poner idiomas si los manejan, capacitaciones si las manejas, ¿no? Cursos de alguna manera si los manejan. En algunos lados dicen, ¿por qué pones tantos? Pero si de alguna forma yo ya estoy, por ejemplo, en la parte clínica y no en la parte laboral y tengo muchos laborales, pues entonces... Ir segregando. Exactamente, puedes diferenciar cuáles poner, cuáles no. Entonces, esa es como la parte, que sea auténtica porque es tu marca personal. Ponerle rositas o no, perfumes o no, dependiendo si voy a estar de marketing, si a dónde voy a ir, o si va a ser de psicología, si va a ser para derechos, para qué empresa. Eso le da esa marca personal porque tú quieres trabajar ahí, te están conociendo, ¿no? Estás dando un poco de lo que estás ofreciendo, ¿no? Entonces, a eso es a lo que yo les podría como comentar acerca de tips. No sé si tengan alguna duda, pregunta, también poderlo comentar, algo que a ustedes también o que se me haya pasado. No, bueno, solo sumar que si te estás postulando a vacantes que están en otro idioma, porque también he visto que, por ejemplo, hay en inglés, en francés, en portugués, manden el currículum en ese idioma. Es lo que piden muchos reclutadores cuando, de pronto la vacante está en inglés, manden el currículum en ese idioma. Ese es uno de los tips que yo he visto. Y claro, y si tienen el idioma, porque pueden mandar el currículum, claro, bueno, traducido. Hablando del tema de autenticidad, Mentiras, de que nos conozcamos, por sí, que no les perjudique, porque Sí. solo la entrevista de entrada va a ser en inglés, eso Claro. lo denota. Si yo quiero estar en ese puesto porque es de inglés, lo sé, y pues sí, Lo domino. también mandar con mi currículum. Sí, Claro, sí. por supuesto. Sí, todo esto es de autoconocimiento. Exactamente. Pues te agradecemos mucho, Mari, Gracias. haber estado en nuestras 2 secciones en el episodio de hoy y podrían conocerlo un poquito más si se adentran a sus redes sociales, TikTok y Facebook, en @psicología de la vida. Ahí Mari nos estará compartiendo más acerca de lo que lleva en su día a día, su experiencia laboral. Pues si quieren contactarla también, ahí vienen sus teléfonos de Ahí están referencia. mis datos. Métase a Psicología de la Y aquí estará apareciendo las redes sociales de Mari. Gracias a ti y gracias a los que nos están escuchando o nos están viendo, gracias por acompañarnos. ¿Ustedes tienen alguna historia que contarnos para el cubículo del Godinato? Escríbenos por DM o bien al correo escucha@cubículogodin y suscríbete a nuestras redes sociales. Si tú crees que vale la pena mentir para buscar algún trabajo, postularte en alguna vacante, primero haz esta reflexión y piensa en tu futuro profesional. Analiza bien las alternativas que tengas frente a ti y verifica lo que te ofrecen y sobre todo si cumples tú con eso que tú puedes darle a la empresa, porque como dijo Marisol, la autenticidad te llevará lejos y creo que eso es algo que todo el mundo tiene, ¿no? Entonces juega un papel importante en nuestra decisión. Claro, y habrá alguien que a lo mejor le haya servido esta mentira y dirá, yo no estoy de acuerdo, pero la realidad es que es tu marca personal, eres tú, es tu identidad, es la que está hablando. Entonces, adelante, ¿no? Y pues nos escuchamos el próximo episodio. Hasta luego. Gracias, hasta el próximo.